Para este ejemplo Read Analog Voltage, las conexiones son las mismas que para el ejemplo anterior. En este ejemplo, sin embargo, vamos a realizar la conversión a voltaje del valor análogo leído. Fíjense que lo que nosotros hacemos en realidad con el potenciómetro es alimentar un valor de voltaje por la entrada analog in 0, y dicho valor va a estar entre los 0 voltios que corresponde con la conexión a tierra y los más 5 voltios que corresponde con el máximo voltaje disponible en la placa. Entonces, cuando nosotros movemos el potenciómetro, lo que estamos haciendo en realidad es variar el voltaje que se alimenta por la entrada análoga 0, desde un voltaje mínimo de 0 voltios a un voltaje máximo de más 5 voltios. Sin embargo, esa lectura nosotros la recibimos en la placa representado con valores entre 0 y 1023, si ustedes recuerdan del ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer entonces en el código es convertir esos valores entre 0 y 1023 al voltaje correspondiente para cada valor en particular, que va a estar entre 0 y 5 voltios. Para ello vamos a utilizar una simple fórmula de regla de 3 y vamos a decir, por ejemplo, que para el máximo valor leído de 1023 corresponderá una lectura de 5 voltios, y para un valor analog read cualquiera leído desde la entrada análoga corresponderá entonces también un voltaje X, ¿sí? Y despejando la variable voltaje tenemos que es igual a analog read por 5 dividido entre 1023. Además, en este caso la variable voltaje deberá ser una variable no de tipo entero, sino una variable de tipo real o llamada float en el lenguaje de Arduino, que corresponde con los números reales. ¿Por qué? Porque el resultado de esta conversión de esta fórmula nos arrojará siempre un número con decimales. Es así que también en la fórmula hemos elegido colocar 5.0 en vez de 5 y 1023.0 en vez de 1023 para denotar que el cálculo de esta fórmula va a estar dentro del ámbito de los números reales. Este es el código para el ejemplo, y antes de explicarlo lo vamos a cargar a la placa y hacer también una demostración previa. Entonces presiono el botón Upload para grabar el código. Ya está grabado el código. Ahora debemos también abrir la ventana Serial Monitor. Fíjense que ya estamos recibiendo un valor, en este caso de 0 voltios, y si movemos el potenciómetro entonces vamos a empezar a aumentar el voltaje recibido en la placa. Fíjense que el voltaje va aumentando desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 5 voltios. Y si movemos el potenciómetro en el otro sentido, entonces el voltaje va bajando desde el máximo de 5 voltios hasta el mínimo de 0 voltios. El código para este ejemplo es muy similar al ejemplo anterior. Tenemos la misma función setup, que ya no la vamos a explicar, y vamos a pasar directamente a la función loop. En la función loop, de igual manera, definimos una variable, declaramos una variable llamada sensor value, a la cual le vamos a asignar el valor leído desde el pin A0 de la placa mediante la función analog read. Y a continuación, fíjense que estamos declarando una nueva variable llamada voltaje o voltage en este caso, la cual va a ser del tipo float, es decir que esta va a ser una variable capaz de almacenar números reales o números con decimales.
qué es lo que necesitamos para esta conversión. Estamos definiendo entonces la variable voltage de tipo float y a esta variable le vamos a asignar el resultado de nuestra conversión mediante la fórmula que ustedes ya habían visto en la lámina mostrada al principio. Entonces el voltaje va a ser igual a el valor contenido en sensor value por 5 dividido entre 1023. Y por último, imprimimos o mandamos ese valor contenido en la variable voltage a través de la conexión serial hasta la PC. Entonces, nuevamente subimos el voltaje y bajamos el voltaje. Este es el dibujo de las conexiones para el ejemplo Faith, para el cual necesitamos un pequeño protoboard, un LED, una resistencia de 330 ohmios y algunos cables para conexiones. En este ejemplo vamos a aumentar y disminuir gradualmente la intensidad de un LED haciendo uso de la función analog_write en Arduino, la cual funciona solamente con los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 de la placa Arduino Uno. En este caso estaremos utilizando el pin número 9 para conectar el LED. Sin embargo, a fin de poder entender este ejemplo hay algunos conceptos básicos que debemos repasar. En este ejemplo vamos a utilizar una variable entera llamada brightness o brillantez para almacenar la brillantez del LED, cuyo valor estará entre 0 y 255. Entonces, para aumentar la brillantez del LED, tendremos que ir subiendo paulatinamente el valor de esta variable hasta llegar a 255, que representa la máxima intensidad de la brillantez. Y para bajar la brillantez deberemos reducir el valor de la variable desde 255 hasta 0, que representa la mínima brillantez del LED o cuando el LED está apagado. También necesitamos repasar y entender el concepto de la operación lógica llamada disyunción o llamada también operación lógica OR, la cual se denota de la siguiente manera. Tenemos dos operandos A y B y en este caso el símbolo de las dos barras verticales que ven al centro es el símbolo de la disyunción lógica y esto se lee de la siguiente manera: A disyunción lógica B. Una disyunción lógica debe evaluarse a un valor de verdadero o falso y en este caso basta con que uno de los dos operandos A o B sea verdadero para que toda la expresión A disyunción lógica B sea verdadera. Por el contrario, la expresión A disyunción lógica B es falsa solo cuando ambos operandos A y B son falsos al mismo tiempo. Este es el código del ejemplo fade o desvanecimiento y como ustedes pueden ver yo ya he grabado el código a la placa y está corriendo en este momento y ustedes pueden notar claramente cómo el LED aumenta y disminuye de intensidad de manera automática. Empieza en 0, sube hasta 255 y de 255 baja nuevamente a 0 y el ciclo se repite de manera interminable. Vamos a explicar entonces cómo funciona y en qué consiste el código de este ejemplo. En la primera parte estamos declarando algunas constantes y variables. Tenemos primeramente una constante llamada LED, la cual es igual a 9 porque va a representar el pin número 9 de nuestra placa Arduino y es constante porque ese valor no va a variar en el transcurso del programa. A continuación tenemos una variable llamada brightness que
que la estamos inicializando con un valor igual a 0. Esta es una variable porque su valor debe cambiar en el transcurso de la ejecución del programa. Y por último tenemos una nueva constante llamada fadeAmount, que la estamos igualando a 5. Y esta constante representa la cantidad de puntos por los cuales vamos a desvanecer el LED en cada ciclo de ejecución del programa. Es decir que vamos a ir aumentando y disminuyendo la intensidad de la brillantez de 5 en 5. En la función setup simplemente estamos declarando que el pin llamado LED, que corresponde con el pin número 9, va a funcionar como salida. Esto lo hacemos con la ayuda de la función pinMode, que nos permite configurar un pin, en este caso como salida. En la función principal o la llamada loop tenemos las siguientes instrucciones. Con la primera instrucción o función más propiamente llamada analogWrite, estamos escribiendo al pin llamado LED, al cual está conectado pues nuestro LED, el valor actual de la brillantez almacenado en la variable brightness. La primera vez que esta línea de código se ejecuta, pues la brillantez es igual a 0. Esto debido a que la variable brightness la hemos inicializado con 0. Entonces, cuando escribimos un 0 a la salida del LED, en realidad el LED aún permanece apagado. En la siguiente línea de código vamos a cambiar paulatinamente la brillantez del LED. Y esto lo vamos a lograr cambiando el valor de la variable brightness mediante esta expresión que dice brightness es igual al valor actual de brightness más fadeAmount o la cantidad de puntos para el desvanecimiento. Es decir que en la primera vez que esta instrucción se ejecute, brightness vale 0, entonces vamos a sumar 0 más 5 igual a 5 y ese valor lo vamos a asignar nuevamente a la variable brightness. Y después de ejecutarse por primera vez esta línea de código, la variable brightness ya no vale 0, sino vale 5. A continuación, tenemos una instrucción condicional llamada if, la cual recibe entre paréntesis una condición lógica de ejecución. Esta expresión llamada expresión condicional que va entre paréntesis debe evaluarse a un valor verdadero o falso. Si el valor resultante de la evaluación es verdadero, entonces se ejecutarán todas las instrucciones que se encuentran entre las llaves de apertura y cierre de la instrucción if. Y esto se lee de la siguiente manera. If significa si esta expresión condicional entre paréntesis es verdadera, ejecutar las instrucciones que van entre las llaves de apertura y cierre. ¿Qué pasa si la expresión condicional se evalúa a un valor de falso? Entonces, las instrucciones dentro del bloque if no se ejecutan. Ahora, la expresión condicional entre paréntesis corresponde justamente con una expresión lógica de la disyunción o expresión lógica OR, que consta de dos subexpresiones. La primera dice que la variable brightness es igual a 0 y la segunda nos dice que la variable brightness es igual a 255. Y se lee de la siguiente manera. Si brightness es igual a 0 o brightness es igual a 255, entonces ejecutar las instrucciones del bloque if. Y como ya sabemos, por las características de la disyunción lógica, basta con que una de estas dos expresiones sea verdadera para que la condición se cumpla. Es decir que el bloque de instrucciones contenidos entre las llaves se ejecutarán siempre y cuando cualquiera de estas dos subexpresiones sea verdadera. Es decir, cuando la brillantez llegue al valor mínimo de 0 o
cuando la brillantez llegue al valor máximo de 255, ejecutar la línea de código contenida entre las llaves. Y lo que estamos haciendo en este caso es cambiar el signo al valor de la variable fadeAmount. Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Vamos a ir subiendo el valor de la variable brightness desde 0 hasta 255. Y cuando la variable tome un valor de 255, se va a ejecutar la instrucción del bloque if para cambiar el valor de fadeAmount de 5 a menos 5. Cosa de que a partir de este punto ya no iremos incrementando subsecuentemente su valor, sino más en este caso iremos disminuyendo. Una vez que hemos llegado al tope máximo, debemos disminuir el valor de la intensidad del LED. Y a medida que vayamos disminuyendo el valor de la intensidad del LED, llegará un momento en el que la variable tome nuevamente un valor de 0, y cuando la variable tome un valor de 0, entonces se volverá a ejecutar nuevamente la instrucción contenida dentro del bloque para cambiar el valor de fadeAmount, esta vez de menos 5 nuevamente a más 5 positivo, de tal manera de subir nuevamente el valor de la brillantez, esta vez desde el mínimo hacia el máximo. Y finalmente tenemos un pequeño retardo de 30 milisegundos para que el desvanecimiento no ocurra demasiado rápido y podamos visualizar claramente cómo el LED va subiendo y bajando la intensidad. Entonces, repasando todo nuevamente. La primera vez que la función loop se ejecuta, se escribe a la salida del LED un valor de 0. Luego sumamos a la variable brightness la cantidad de 5 y ahora la variable brightness toma un valor de 5. Evaluamos la condición if y brightness no es igual a 0, tampoco es igual a 255, entonces esta instrucción no se ejecuta. Generamos un retardo, volvemos a subir a la primera instrucción. Ahora escribimos el nuevo valor de la brillantez, que es 5, a la salida del LED, y en este caso el LED ya empieza a brillar un poquito con un valor de 5. Agarramos brightness y le aumentamos 5, ahora vale 10. Todavía no se cumple ninguna de estas condiciones porque brightness vale 10. Generamos un retardo, subimos nuevamente, escribimos ese 10 a la salida del LED, sumamos 5, brightness vale ahora 15. Todavía no se cumple ninguna de estas condiciones porque brightness vale 15, no vale ni 0 ni 255. Esperamos 30 milisegundos, ejecutamos nuevamente y la variable brightness va a ir subiendo paulatinamente a 20, luego a 25, luego a 30, 35, 40, 45, etcétera. Y de ese modo, cada vez que se escriba el nuevo valor, la brillantez del LED va subiendo. Llega un momento en el cual la brillantez llega al valor máximo de 255. En ese caso, esta condición se cumple. La segunda subexpresión es verdadera porque brightness ha llegado a 255. Cuando llega a 255, entonces modificamos el sentido del desvanecimiento. Agarramos el valor de la variable fadeAmount y la convertimos en un número negativo. Entonces de 5 pasa a ser menos 5. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que se ejecute esta instrucción, brightness valdrá 255 y fadeAmount valdrá menos 5, y en este caso, en vez de ocurrir una suma, ocurrirá en realidad una resta, y el nuevo valor de brightness bajará de 255 a 250. La próxima vez bajará a 245, luego a 240, 235, 230 y así sucesivamente hasta tomar nuevamente el valor de 0. Cuando brightness vuelve nuevamente al valor mínimo de 0, esta subexpresión es verdadera y se
ejecuta nuevamente la instrucción contenida en el bloque if, con la cual modificamos nuevamente el sentido del desvanecimiento y hacemos que fade amount, que en este punto era negativo, vuelva a ser positivo, o sea, cambiamos su valor de menos 5 nuevamente a más 5 para que el ciclo de aumentar la brillantez se repita nuevamente, y así sucesivamente. De aquí en adelante vamos subiendo y bajando la brillantez del LED.